Buenos días, mi nombre es Boris Alejandro García Madrid, estoy en el Colegio Mixto Belén, estoy en el grado de Quinto Mecánica, sección A. Hoy les voy a hablar sobre los tipos de sensores del motor. Como sabemos, los tipos de sensores del motor nos sirven para muchas cosas, por ejemplo, la ubicación exacta de la válvula de escape, cuánto de oxígeno tiene los gases que disipa el motor, la presión del aceite, la temperatura del refrigerante. Todas estas cosas son muy fundamentales para el automóvil o para que el automóvil esté en óptimas condiciones. Hoy les voy a hablar sobre los tipos de sensores que hay sobre eso y qué función ejercen en el carro. Bueno, como podemos ver, está el sensor de posición de válvulas. Lo pueden ver ahí, incluso. Hay una gráfica. Bueno, el sensor de posición de válvulas se encarga de detectar la exactitud de la posición de la válvula de recirculación de gases. Bueno, también tenemos el sensor de riel de combustible. Lo podemos ver ahí. El sensor de riel de combustible se encarga de medir cuánta gasolina pasa en el riel de combustible que se encuentra adentro del motor. Para no tener más exceso, como podemos ver, si hay de más, el carro se ahogaría. Si hay gasolina de más o hay oxígeno de más, el carro se empezaría a ahogar. Entonces, porque la mezcla tiene que estar exacta. Bueno, también tenemos el sensor de flujo de masa de aire. Este sensor se encarga de controlar la masa de aire que entra al carro. ¿Qué quiere decir esto? Que el aire que entra hacia las válvulas de admisión, ese sensor se encarga de detectar cuánto oxígeno está entrando y cuánto no está entrando al motor para que este funcione en óptimas condiciones y no haya algún problema. También es llamado el sensor MAP también. Bueno, también les voy a hablar sobre el sensor de detonación. Este sensor se encarga de ver cuántas detonaciones hay en el motor o la regularidad de las explosiones adentro del motor. Como sabemos, el motor trabaja por medio de los pistones y por medio de explosiones internas del motor. Entonces, este se encarga de medir cuántas explosiones genera el motor por minuto, por revolución, o si está aumentando o está descendiendo el motor. Bueno, tenemos el sensor de presión absoluto de múltiple. Bueno, es el encargado de enviar a la computadora una señal que indica los cambios de presión del múltiple. Lo podemos ver ahí. Este es muy fundamental en el carro. Sensor de oxígeno, sensor 02. Este sensor de oxígeno se encuentra en el escape. Se encarga de ver cuánto oxígeno hay en el automóvil o está expulsando el automóvil por medio de sus explosiones. Como vemos, las explosiones internas generan un gas. Ese gas sale por la válvula de escape. Entonces, esta viene y va al escape. Entonces, el escape lo disipa en el ambiente. Entonces, este se encarga de medir cuánto oxígeno o si la mezcla se está quemando correctamente adentro del motor. Sensor de posición de cigüeñal. Como podemos ver ahí, el sensor de posición de cigüeñal se encarga de ver cuántas vueltas da el cigüeñal y la velocidad que lleva el motor por medio de las vueltas del cigüeñal. Como vemos, en cada explosión de los pistones se genera vueltas en el cigüeñal para que el motor funcione correctamente. Entonces este se encarga de medir las vueltas del cigüeñal y a la vez la velocidad que el motor está ejerciendo. Sensor de temperatura de aire, entrada sensor IAT. Este se encarga de medir dentro del motor la temperatura que está en el aire. Por ejemplo, si un carro va, por ejemplo, en una superficie plana o un lugar donde no haya muy oxígeno, este lo registra. Por ejemplo, si un sensor va cuesta arriba en una montaña, este mide que la temperatura va bajando. ¿Por qué? Porque en las montañas hay más oxígeno que en las partes planas. Entonces tiende a enfriarse más el aire que en las superficies planas. Y este se encarga de medir la temperatura que llega al motor o hay adentro del aire del motor o la temperatura que hay en el ambiente, se puede decir. Sensor de temperatura de refrigerante, sensor EST. Este sensor de temperatura de refrigerante se encarga de medir a cuánta temperatura llega el refrigerante dentro del motor. Como podemos ver, este refrigerante es muy importante. ¿Por qué?
porque este refrigerante lo que hace es enfriar el motor, entonces es muy importante estar totalmente monitoreándolo. Sensor de presión de aceite. Este sensor de presión de aceite es fundamental porque se encarga de medir cuánta presión hay adentro del motor en el aceite que este contiene, porque si sabemos el aceite lo que no permite es de que haya rosadura en los metales. Sensor de velocidad, sensor BSS. Este sensor de velocidad BSS se encarga de medir la velocidad que tiene el motor por medio de las ruedas. Sensor de punto muerto del pistón. Este se encarga de ver cuando el pistón llega a su punto muerto superior. Este sensor se encarga de monitorear eso, que sabemos que el punto muerto superior es cuando se está compresionando la mezcla adentro del motor y genera la explosión. Sensor de posición de árbol de levas, sensor CMP. Este sensor se encarga de poner exactamente los tiempos en las válvulas para que estas no choquen. Sensor de temperatura de aire múltiple, sensor MAP. Este sensor se encarga de medir la temperatura del aire que entra en el múltiple. Gracias por su atención.